Nuestro invitado hoy es Juan Carlos Varela, amigos. Es abogado laboralista, es un hombre clave en materia de cuestiones laborales en Venezuela porque a través de Littler y su compañía asesora y sabe lo que está pasando con la nueva ley del trabajo que tiene a tanta gente preocupada. Estudios grandes que ha hecho, tiene empresas en Estados Unidos, es asesor en distintas partes del mundo a través de esa compañía Littler, Littler Mendelssohn, pero es graduado de la Universidad de Miami, de la Universidad de Illinois, de la Universidad Católica Andrés Bello, así que bueno, me agrada muchísimo que poderte agarrar y hablar un poco de esto porque todas las preguntas, es decir, lo hemos promocionado a través de Actualidad Laboral, que es una página que tienen ellos donde indican y dan, es decir, dan información en medio de toda esta catástrofe que ha significado esta catajarra de leyes que nos han sacado. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, porque sé que hay muchas empresas angustiadas, mucha gente preocupada en el país. Creo que cada vez lo llaman más a ustedes porque con esta nueva ley del trabajo pues hay mucha preocupación. El régimen de prestaciones sociales, de prestaciones laborales, como que es quizás uno de los más enredados que hay. Entonces, tú que sabes, hablarle a los empresarios en Venezuela, a la gente, a los trabajadores, ¿cuáles son las claves ahorita de esa crisis que tenemos en materia de legislación? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este programa de tu página. Las prestaciones sociales en Venezuela, como tú sabes, desde hace mucho tiempo, desde el año 99, cuando se reformó la Constitución, la tesis era volver hacia la retroactividad que existía y que Carlos Andrés Pérez en su gobierno había implantado. Esa retroactividad, como tú sabes, es básicamente el cálculo de lo que le corresponde al trabajador por sus años de servicio, pero en lugar de calcularse mes a mes, se calcula con base al último salario. Eso prácticamente significa que las compañías no saben cuál es su costo real de nómina, porque tú no sabes, ni que fueses adivino, cuándo va a terminar la relación de trabajo de un trabajador. Entonces, para mantener tus costos al día, tienes que hacer unos cálculos actuariales anuales o incluso mensualmente, calculados en base a un salario específico. Eso significa que de la noche a la mañana, las empresas venezolanas, su nómina o su costo de nómina se aumentó en casi un 50% y en algunas en un 100%, dependiendo de la antigüedad del trabajador. Algunos cálculos actuariales dicen que empresas que tienen antigüedad de más de 10 años, en personas con más de 10 años en la empresa, su impacto inmediato fue del 100% de su nómina, de la noche a la mañana, solo porque una ley decidió que así era. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, que esa empresa o tiene que cerrar, porque no tiene dinero para mantener un impacto del 100% de su nómina, o tiene que evitar incrementar el salario de sus trabajadores. Por lo tanto, las empresas con mayor antigüedad, con más años de servicio, donde sus trabajadores tienen más tiempo trabajando para ellas, necesariamente no pueden pagar la misma cantidad de dinero que una empresa nueva. Las empresas nuevas no abren porque el costo es sumamente alto, no puedes despedir trabajadores y eso genera entonces un círculo vicioso. ¿Qué hacen las empresas en estos momentos? Están atadas por completo sus manos, porque no pueden invertir nuevos en personal, porque es muy difícil despedirlo, no pueden incrementar el salario de sus trabajadores, por lo cual los trabajadores, su productividad ha bajado, y 3, sus costos se incrementan de la noche a la mañana sin ninguna previsión. ¿Cuáles han sido las empresas que se han visto más afectadas? ¿De qué sectores del país? Bueno, en lo que se refiere a las prestaciones sociales, todos los sectores han sufrido por igual. Las empresas con mayor antigüedad tienen mayores efectos. En lo que se refiere a otros aspectos de la ley, como por ejemplo la modificación de la jornada de trabajo y su reducción, los comercios los mataron. Los comercios han sucedido una catástrofe por completo, porque el sábado y domingo son los días en que un comercio vende. La verdad, las ventas ocurre el sábado y el domingo cuando el trabajador venezolano y la familia se lo llevan a un centro comercial a descansar, a esparcirse y gastan algo. Bueno, ahora los sábados y domingos, de conformidad con la ley, las empresas comerciales no pueden abrir, salvo que estén excluidas por unas excepciones que son absurdas, los que venden víveres o los que venden comercio. La intención era acabar con el capitalismo, dijeron. Bueno, la intención supuestamente se dijo en ese momento, y de hecho está en el preámbulo de la ley, era incrementar el empleo, que todos los trabajadores, que las empresas, debido a que van a reducir el número de horas, contrataran más personas para hacer el trabajo que no están haciendo los trabajadores normalmente. Pero al contrario, las empresas lo que decidieron fue, debido a que no tenían otra opción, es, si no puedo abrir el sábado y el domingo, que es donde tengo mis ingresos, bueno, no abro, pero no voy a contratar a más gente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los trabajadores dejan de recibir su salario recargado por trabajar sábado y domingo. Los trabajadores no pueden laborar horas extraordinarias, por tanto no tienen sobretiempo. Los trabajadores no pueden trabajar la noche, pues no pueden trabajar y no reciben el bono nocturno. Por tanto, el primer perjudicado de la reducción de la jornada ha sido el trabajador. ¿Se ha generado empleo? Cero. La mayoría de las empresas dicen que no han contratado a nadie. ¿Y los restaurantes?
Los restaurantes afecta de primera mano al restaurante, por eso tú ves cuando tú vas a comer a un sitio, la calidad del servicio ha disminuido, porque antes donde había 3 mesoneros, ahora hay 1 o menos, porque el restaurante obviamente de algún lado tiene que sacar sus ganancias para poder subsistir, y el primero que sufre es el empleado. 90% decía un informe que tenías tú, las empresas no han contratado más personas. No han contratado. 90% de las empresas encuestadas por nosotros hicimos un informe dentro de nuestros clientes, y el 90% de esas empresas nos dijeron que, el 100% de las empresas nos dijo que el 90% de ellas no habían contratado ni una sola persona hace un año, ni una sola persona. Bueno, ahora, la inamovilidad laboral, otro tema. Bueno, la inamovilidad laboral, yo siempre digo que en Venezuela le hemos dado, lamentablemente, las leyes han acabado con los tres aspectos fundamentales de un patrono. ¿Qué es lo que espera un patrono? Que pueda poder contratar a quien considere adecuado, el que tenga la mejor calidad, el que se ajuste más a su perfil. Eso en Venezuela es casi imposible porque el personal no está preparado, entonces tienes que contratar al que haya. Segundo, el patrono tiene la facultad de remunerar a sus trabajadores como bien le plazca. Sin embargo, con las prestaciones sociales retroactivas, con las obligaciones que existen en la ley, más los contratos colectivos, es imposible. Tiene mucho incentivo. Es imposible. Y la tercera es que el patrono debería tener el derecho de disciplinar a su gente. El que no sea bueno, pues tendría que ser despedido. El que sea bueno, se continúa en la carrera. Bueno, lamentablemente esa potestad de despedir a las personas que no cumplen con los requisitos normales de un empleado, no existe. Una disciplina legal. Pues. Ahora tú te estás dando cuenta de empresas que tienen personas que trafican con drogas en el lugar de trabajo, que tienen personas que participan en el crimen organizado dentro de la propia empresa, robándose productos dentro de la propia empresa. La merma en las compañías venezolanas es enorme, una de las más grandes de Latinoamérica, y el patrono sabe quiénes son, pero no puede hacer nada. Porque para poder despedir a una persona necesitas una justificación previamente autorizado por la Inspectoría del Trabajo, y en los últimos 2 años, ni una decisión. Puede ser 1 o 2, pero por unas cosas así. Una persona sacó una pistola dentro de la empresa y por lo tanto el inspector estaba justo allí y autorizó el despido. Pues es casi infragante. Es casi infragante. O sea, una cosa, las empresas están totalmente atadas de mano y obviamente los patronos, los trabajadores se dan cuenta. Y el trabajador, no la mayoría, la minoría de trabajadores que quiere aprovecharse de esa realidad, como en toda sociedad, bueno, hace lo que le da la gana. Estamos viendo otros países, porque ahorita vi un aviso de la gente de Perú ofreciéndole trabajo a maestros de España, que vayan muy bien pagos, es decir, hace $8.000 mensuales, $10.000 mensuales. En ese sentido del laboral, ¿cómo estamos nosotros con el resto de la comunidad latinoamericana? No, Venezuela es el país en estos momentos más atrasado en normativa laboral de Latinoamérica, seguro. No hay país menos atractivo desde el punto de vista laboral, tanto para empresas como para trabajadores, que Venezuela. En Venezuela los salarios reales, debido a la inflación y la devaluación, son muy bajos y las posibilidades de emprender un negocio son mínimas. Todo el mundo coincide en que esta ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, porque ahora todo es en doble, en plural, y masculino y femenino, etcétera, parece que ha sido el fracaso más grande en cuanto a mejorar al trabajador. Lo que tú estabas diciendo, el trabajador ha sido el más perjudicado. Sí. Son ejemplos diarios y a diario que piden. He visto una cosa impresionante, amigos, como son avisos en los periódicos de una empresa de alimentos donde decía a este trabajador que se fue hace 15 días a viajar para Panamá con un grupo de empleados y no ha regresado, sepa que está incumpliendo con, te voy a decir, porque no han podido votarlo porque no hay una decisión de la Inspectoría a favor. No hay absolutamente decisiones de la Inspectoría del Trabajo y las empresas han hecho cosas que antes parecían absurdas, como estas notificaciones públicas, trabajador no vino a trabajar, sí. o las notificaciones públicas, algunas empresas negociando convención colectiva, publicando qué es lo que han aprobado o no, porque los trabajadores y el sindicato mienten diciendo que no le habían otorgado, la empresa no le otorga beneficios cuando la empresa sí lo ha hecho. Entonces cosas absurdas como publicar en el periódico que una persona no ha ido a trabajar. Bueno, viene de Coca-Cola FEMSA, que publicó un aviso completo. Exacto, son cosas que, porque Coca-Cola ha tenido un problema anterior con un grupo de trabajadores que está en esto, que está aprovechándose de la total impunidad, que no pueden ser despedidos, así haya causa para eso. Entonces obviamente las empresas han tenido que ir hasta el extremo para pensar las 1001 alternativas para lograr sus objetivos. Pero la verdad verdadera es que al final de los finales la ley a quien ha perjudicado directamente es al empleado venezolano y al trabajador de bajos recursos, del más bajo recurso, ha sido perjudicado. Porque el pobre muchacho joven que vive en un rancho y que quiere trabajar honestamente no puede hacerlo porque ninguna empresa del país está en disposición de poder contratarlo.
Primero, porque sería una decisión económica inadecuada, y segundo, una decisión legal muy riesgosa, porque al final nunca puedes despedir a las personas. La idea es que el mercado se vaya limpiando a sí mismo, es decir, que el buen trabajador que está afuera pueda ingresar a la compañía y la compañía pueda salir a personas que no son las adecuadas. Pero eso es imposible en Venezuela. Entonces, el primer perjudicado es el muchacho que quiere empleo, que quiere salir adelante. Estamos condenando a esa gente al fracaso total y a la pobreza extrema. Extrema, sí. Extrema. Ahora, solución, cambio de ley, reformas, ¿qué se puede hacer? Porque la verdad es que el país va para atrás en este sentido. La solución es tener un poquito de sentido común. Yo siempre pongo este ejemplo que tiene que ver con el ámbito laboral. Nuestro sistema judicial laboral, en mi opinión, es uno de los mejores de Latinoamérica. En el año 99 se cambió la ley procesal del trabajo y pasamos de un sistema sumamente corrupto y lento a un sistema sumamente amplio. Esto es importante, explica eso bien, porque pensamos que después del 99 para acá todo ha sido todo es malo. No, hay que hacer las cosas y ser coherente y objetivo. En Venezuela, en el 99, en virtud de un préstamo del Banco Mundial y un proyecto que se llevó a cabo por este gobierno, por parte de este gobierno, en su momento el sistema judicial en materia laboral, dirigido principalmente por los 3 magistrados que ahora ya no están ahí, fueron jubilados, Omar Mora, Perdomo y Balbuena. En el área laboral. Ellos orquestaron, dirigieron este proyecto. Entonces, en el área laboral, solamente laboral y agraria y menores, se modificó el sistema judicial laboral, principalmente, que es el que yo conozco, para que el sistema dejase de ser procesalmente lento y pasase a ser un sistema objetivo, ecuánime, equitativo y sobre todo rápido, porque una justicia lenta no es justicia. Y ahora tenemos juicios que son orales, públicos, con un juez que observa completamente el proceso. Las pruebas puede ser grabado también. Son totalmente grabados, filmados, como si fuese un estudio de televisión, donde la parte puede incluso sacar copia de ese video si hay alguna incongruencia, alguna irregularidad, y los juicios salen relativamente rápido. Es decir, un juicio complicado puede durar máximo 3 años hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Las decisiones son coherentes con el derecho. Anteriormente, lamentablemente, había demasiada corrupción. En la parte judicial venezolana, en la parte laboral, el sistema judicial funciona. Lo que yo pido es simplemente que traslademos esa experiencia exitosa al resto de la administración laboral, de justicia administrativa, las inspectorías del trabajo, a los órganos administrativos del Ministerio del Trabajo, y eso de sí o sí va a generar un cambio inmediato de la mentalidad. Tú veías antes, los abogados íbamos a un tribunal y los expedientes se perdían. Ahora no se pierde un solo expediente, pues está centralizado el proceso, está sumamente bien organizado. Anteriormente uno presentaba unas pruebas y tú no sabías si llegaban o no llegaban. Ahora no. Pero eso sigue existiendo en la Inspectoría del Trabajo, en la vía administrativa sigue existiendo. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Las cosas se pueden hacer independientemente del régimen que sea, si tenemos un objetivo común, que es hacer que Venezuela salga adelante. Ahora, incentivar la productividad, ¿está ahorita? Es imposible incentivarla, porque ¿cómo vas a incentivar la productividad en una empresa donde no puedes trabajar sábado y domingo? Porque si quieres incrementar la productividad, en algún momento tienes que trabajar para eso. Solamente puedes trabajar de lunes a viernes. Han reducido la jornada semanal. ¿Cómo produces? ¿Contratas más personal? Imposible contratar más personal. Claro. Si los costos son 3 veces más lo que tenías antes, además de los problemas adicionales, no hay materia prima, se va la luz, no hay personal capacitado. Y luego de todo eso, si tienes un pico de producción y después tienes que salir del personal porque bajó la producción, no lo puedes hacer. Te quedas con ese costo para siempre. Porque tú puedes quizás pensar en incrementar la productividad en un tiempo específico, porque la gente está comprando muchos carros, por ejemplo, pero en algún momento va a bajarla. No puedes vender carros todo el tiempo al mismo nivel. Va a bajar de alguna manera, como sucede en Venezuela, unas subidas y bajadas. Pero las empresas se temen mucho hacer esa contratación de mucho personal porque después se quedan con ella. No pueden salir de personal. Hemos visto además cómo los enfrentamientos de los sindicalistas, de los distintos sindicatos han sido terribles. En la construcción hay 400 muertos. Bueno, ayer mataron a un sindicalista en Bolívar. Sí. Tuvo un altercado y sicariato. En Venezuela han muerto... Más de 400. Más de 400, sí, sindicalistas. Solamente relacionados, como tú dices, con la parte sindical. Sí. O sea, nos estamos pareciendo lamentablemente mucho a Colombia. En su peor momento. Donde el gran problema que tenía Colombia en su momento, cuando aparecieron los paramilitares, entre otros, era que la guerrilla acababa con las empresas. Entonces las empresas, para protegerse, crearon esta bestialidad, ¿no? Que es un círculo vicioso peligrosísimo. Totalmente. Sin embargo, los sindicatos están involucrados en las mayores marramucias que hay en lo que yo estaba hablando del crimen organizado. El sindicato, no todo, el sindicato principalmente está involucrado en estas actividades.
Y el sindicalismo en Venezuela, desde siempre, no solamente ahora, no ha sido un sindicato de base donde los trabajadores consideran que van a elegir a una persona para que los represente en su beneficio, sino siempre ha sido alguien impuesto desde arriba quien actúa en su propio beneficio. Desde siempre. Pero lo que sucede ahora es que en Venezuela antes había 1 o 2 sindicatos, ahora hay 50. Unas empresas, tú nombraste a una, puede tener 30 sindicatos. Y hay sicariato. Y hay sicariato, además que no existía en Venezuela. El sindicaliato es una realidad, por lo menos en el ámbito laboral, de muy reciente data. Sí, sí. 3, 4, 5 años atrás. Oye, y el ámbito doméstico, los empleados domésticos, porque ese es otro tema. Los conserjes, los edificios, las casas, todo eso se ha visto afectado también. Bueno, se ha visto muy afectado porque el empleado doméstico generalmente es aquella persona que no tiene otra educación, no tiene preparación y lamentablemente no tuvo la oportunidad en su vida de hacerlo. Y bueno, la actividad doméstica, el conserje, era una de las actividades nobles y una de las actividades medianamente bien pagadas. Bueno, ahora esos costos se han multiplicado por 100, porque los domésticos antes estaban retirados de ciertos beneficios de la ley. Esta ley lo que hizo fue equipararlos como si fuese un trabajador de la nómina cualquiera de una gran empresa. Entonces la persona que tenía 3 niñitos en la casa, que sufre para poder pagar los 3 niñitos del colegio, que además tiene una persona que se los cuida porque no hay manera de pagar la guardería, ahora no puede pagarle a la persona doméstica. O si le puede pagar, le va a pagar fuera de la ley. Eso es lo que se logró. Que en Venezuela la mayoría del personal doméstico hay muy pocas personas que pueden cumplir 100% con la ley. No hay manera, es sumamente costoso. Pero se han triplicado también las demandas cuando salen con los votos y tal, porque entonces sienten el amparo de la ley. Entonces una de las cosas más absurdas que existe en nuestra legislación es que a un empleado doméstico se le ordena el reenganche. Me explico, tú despides a una persona porque consideras que no puede estar en tu casa o en la casa de alguien, nadie puede obligar a alguien a tener una persona viviendo con él o en tu casa, es una cosa absurda. Claro, y que no consideraban tampoco que ¿cómo se llama? El hospedaje o la alimentación y todo incluido también dentro del salario, ahora se lo claro, cargaron. Además de eso, bueno, porque generalmente el doméstico siempre comía en la casa, siempre daba la comida, etcétera. Ahora el problema fundamental está en el cálculo de las prestaciones retroactivas, en el cálculo de las utilidades, en el cálculo de las vacaciones, como si fuese un empleado de una empresa de 1000 empleados. Absurdo, absurdo. Hay que darle su sentido lógico común a las cosas. Un empleado doméstico que trabaja para una sola persona y está en tu casa no puede recibir los mismos beneficios que una persona que trabaja en una empresa multinacional que está en todos los países del mundo. Y sí, que tiene además todos los servicios adicionales de seguro, etcétera. Claro. Entonces no puedes obligar a una persona que tiene un personal doméstico a cumplir con la LOPSIMAT, la Ley de Prevención, Condición Ambiente del Trabajo. Absurdo. Ahora, a corto plazo, ¿qué se puede hacer? Porque es dramático para ustedes, me imagino que también, para todos los clientes. Bueno, es dramático para nosotros porque los clientes tienen tantos problemas que algunos de ellos han dicho, mira, sí, me voy. Cierro. Me voy. Nosotros, lamentablemente, teníamos clientes que ya no están en Venezuela. Y eso nos afecta a nosotros, nos afecta al señor que hace el transporte de esas empresas, afecta a la señora que limpiaba esas empresas. Bueno, es que a mí me ha sorprendido y por eso es que te invité, porque el tener páginas, inclusive promoción de actualidad, www.actualidadlaboral.com.be, ¿no? Sí. Me indicó de que hay una gente angustiada. Hay mucha gente angustiada que quiere saber y ustedes lo están informando. Angustiadísima. Nosotros tenemos la gran dicha, y pequeñas y medianas empresas, que fue para quien creamos esta página, no tienen la posibilidad de pagar un escritorio de abogados como que yo represento, o no pueden contratar a un abogado, y con esta página van dándole, pues. Del día a día van sacando la información de nuestros boletines, y si sale un decreto sobre salario mínimo y no pueden buscar a nadie que le dé información, en nuestra página lo encuentran y ahí está toda la información que necesitan. Ahora los afectados somos todos. Todos. Entonces las pequeñas y medianas empresas, las medianas pasaron a ser pequeñas, las pequeñas pequeñísimas, y las personas que administran esas empresas siguen teniendo los mismos problemas o el doble de problemas. Entonces para eso está esta página, para permitirle a la gente de una manera económica, porque cuesta cero, puedan tener acceso a información que les permita salir adelante y poner un granito de arena por el país. Eso, tú referías a algo corto plazo, bueno, eso es corto plazo. Sí. Que tratar de resistir y actualidad laboral es una herramienta para eso. Y esas llamadas, no las mesas de trabajo, yo creo que eso es un saludo a la bandera hasta ahorita, pero es decir, ¿hay gente del lado oficial que piensa que algo se puede cambiar o no? Mira, el lado oficial, las personas que yo conozco del lado oficial son muy pesimistas también, en el área laboral, muy pesimistas. Gente que son trabajadores honestos o miembros de sindicatos honestos, están sumamente preocupados porque ellos son los principales afectados. Son personas que tenían una representación sindical y ahora tienen que tener 3 guardaespaldas, que son amigos de ellos, no que guardaespaldas contratados, amigos de ellos que los cuiden. O sea, la dirigencia sindical antes era una profesión relativamente segura
Ahora los propios dirigentes sindicales honestos que yo conozco temen por su vida. Están angustiados, claro. Temen por su vida, están angustiados. Los trabajadores son los primeros que cuando entras a una actividad y sabes que hay 4 o 5 que están haciendo maldades, haciendo cosas malas, y uno trata de sacarlos de la empresa como contratados, son los mismos trabajadores que te dicen, saque a este señor, está acabando con la vida de nosotros, sumamente peligroso, trae armas aquí, trae drogas, etc. Los mismos trabajadores. Entonces, si la intención de la ley o de las autoridades es proteger a los trabajadores, es totalmente, el resultado ha sido totalmente al contrario. Bueno, Juan Carlos Varela, amigo, Juan Carlos Varela y asociado, además muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que esto abre posibilidades de que la gente entienda un poquito más estas cosas y sobre todo consulte, porque la verdad es que el panorama es terrible. Tiene impacto, o sea, saldremos adelante. No, yo creo que sí, hacia adelante. Volvemos después con más en Rurrut TV.